Llegamos al velorio de mi abuelo y en un parpadeo el cuerpo ya no estaba, mientras un perro deforme acechaba en la milpa y este quería mi juventud. Relató Sarlov. Hay personas especiales que nacen con una sensibilidad a las cosas paranormales. Recuerdo que desde que yo era niña podía ver cosas que nadie más veía. Además, la capacidad de predecir eventos antes de que estos sucedieran. Pero sin lugar a dudas, hay algo que siempre me aterraba, y eran las constantes pesadillas que tenía con mi padre, en las que éste me decía que no podía descansar. Cada que yo le contaba a mi madre sobre sus sueños, ella solo me decía que no me dejara sugestionar. Además que me hacía orar todas las noches, pues decía que solo así alejaríamos la mala tentación. Hay una frase que dice: uno siempre vuelve al lugar donde alguna vez fue feliz. Esto encierra gran parte de verdad, pero por otro lado, hay lugares que nos recuerdan sucesos dolorosos, que son como cicatrices que llevamos en el alma. Era una fría tarde de otoño, en vísperas de la celebración de los fieles difuntos. Muchos años habían pasado desde la última vez que visitamos la tumba de mi finado padre. De hecho, en mi mente solo habían vagos recuerdos, pues era solo una niña. Esa tarde mi madre colgaba el teléfono mientras dejaba escapar tenues sollozos, al tiempo que sus ojos derramaban abundante llanto. Rápidamente, al percatarme, fui a ver qué estaba pasando. Y mi madre, con un nudo en la garganta, trataba con mucha dificultad de darme una terrible noticia. Y era que su padre hacía días se encontraba enfermo, al grado que el doctor lo había desahuciado. Había pedido que nos fuéramos a despedir de él. Y desde que yo era muy pequeña, mi madre y yo habíamos perdido todo contacto con su familia. Lo extraño es que cada vez que yo le preguntaba por ellos, mi madre siempre daba evasivas. Y yo me acostumbré a eso, pues imaginaba que había tenido algún tipo de problema, pues luego de la muerte de mi padre nos fuimos a vivir al Estado de México, por lo que pensé dejar el asunto por la paz. Mi madre me había criado sola, pero a pesar del tiempo, ésta parecía no haber superado su pérdida, pues nuestra casa estaba llena de retratos de mi padre, ya que mi madre nunca quiso rehacer su vida. Presa de la melancolía, se refugiaba en la religión. A pesar de haber tenido muchos pretendientes, ésta había decidido quedarse sola. Luego de algunos minutos, y al ver la tristeza de mi madre, le dije que yo misma la llevaría. Solo tendría que llamar a mi trabajo para avisar que me ausentaría por una emergencia familiar. Al día siguiente, muy de mañana, tomamos camino en mi auto hacia una pequeña comunidad del municipio de Mistitlán, en el estado de Hidalgo, la cual me reservo el nombre. Debo confesar que la belleza natural y al respirar aire fresco, por un momento nos hizo olvidar el motivo de nuestra visita, pues cada que podíamos nos parábamos para ver el paisaje. Luego de algunas horas por fin llegamos. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo. La belleza y singularidad de sus casas, caminos empedrados, además de un ambiente festivo, pues en cada rincón se podía observar ofrendas y las calles adornadas con muchas flores de cempasúchil, pues se celebraba el Santolo, una fiesta muy tradicional en honor a los difuntos que se remonta a la llegada de los españoles. Mi madre decía que todo se encontraba tal y como lo recordaba. De pronto me dijo, ya casi llegamos, mientras señalaba la entrada de la casa,
que se encontraba en medio de 2 milpas de maíz. Al llegar tocamos fuerte. Era un viejo portón, y fuimos recibidos por 2 mujeres que muy amablemente nos hicieron pasar dentro de la casa. Yo en el interior pude ver varios retratos, entre los cuales pude reconocer a mi madre, quien se veía muy joven. Una de las mujeres me dijo que yo le recordaba mucho a mi madre cuando tenía su edad, y luego de conversar por algunos instantes, nos hicieron entrar a la recámara de mi abuelo, quien al vernos se llenó de alegría. Mi madre cogió su mano y la besó con mucho respeto y amor. Este tenía un semblante cansado y su mirada algo triste. Al verme extendió su brazo y yo cogí su mano. Estaba muy fría. El abuelo se esforzaba para tratar de decirnos algo, y mi madre solo le decía que tratara de calmarse. Con mucho esfuerzo, el abuelo le dijo a mi madre que no podía irse sin antes entregar su herencia. Mi madre respondió que ella no estaba interesada en ninguno de sus bienes, pero él respondió que no era eso a lo que se refería. Y al escuchar estas palabras, el semblante de mi madre cambió por completo, pues su mirada se llenó de ira, y le dijo a su padre que si ella había regresado, era para perdonarlo y para que pudiera irse en paz. Pero mi abuelo ya no dijo más, tan solo apretaba con fuerza mi mano mientras susurraba cosas en voz baja, y luego de lanzar un suspiro, éste falleció. Mi madre inútilmente intentaba reanimarlo. Después se hizo un gran alboroto, y sus primas entraron en un llanto desconsolador. Todo fue repentino, pero sin duda, esa conversación llenó mi mente de dudas. Sabía que no era el tiempo ni el lugar para hablar con mi madre, pues esa noche nos quedamos para el velorio de mi abuelo. Lo extraño fue que nadie nos quiso acompañar, a excepción de la familia. Había mucho silencio ahí, mientras que a lo lejos, las luces y la pirotecnia contrastaban con el dolor y la consternación de nuestra familia, porque experimentaba cosas en ese momento. Pero sin lugar a dudas, no fue eso lo único extraño que sucedió aquella noche, pues ya entrada la madrugada, ruidos muy fuertes se comenzaron a escuchar alrededor de la casa. Mi madre, como se acostumbraba, no paraba de rezar, y llamándome a su lado, me pidió que me uniera a sus plegarias. Y fue en ese momento que un viento arreció en aquel lugar. Las luces parpadeaban y los cirios, todos se apagaron de golpe. De pronto un ruido fuerte se escuchó, y luego de un instante, cuando la luz se restableció, pudimos ver con asombro y espanto cómo el cuerpo de mi abuelo ya no estaba. Esto provocó un gran alboroto, y a la mañana siguiente seguían buscando el cuerpo del abuelo, inútilmente. Necesitaba respuestas. Ya no podía esperar. Así que le pregunté a mi madre que si qué era lo que estaba pasando. Estaba muy nerviosa. Trataba de darme evasivas, pero al ver mi reacción tuvo que decirme la verdad. Me dijo que el abuelo había sido un brujo muy poderoso y temido por todo el pueblo, que éste siempre fue muy posesivo con ella, que cuando él se enteró que ella era novia de tu padre, éste le había amenazado y juró que si no la dejaba, pagaría muy caro. Pero tu padre era terco y era mucho el amor que nos teníamos. Así que decidí escaparme con él, pues tú ya venías en camino. Pasaron algunos años en lo que nos fuimos de este pueblo, y a pesar de las circunstancias, éramos muy felices. Tu padre me amaba
y me propuso tratar de arreglar las cosas con mi familia. Pero yo tenía miedo, pues sabía de lo que mi padre era capaz. Pero accedí a volver al pueblo con la esperanza de que todo se arreglara. Al principio parecía que mi padre entendía, pues incluso nos regaló un terreno para poder fincar. Ahí construimos nuestra casa, y así pasaron 2 años, hasta que una terrible noche, cuando tú apenas tenías 5 años, tu padre no regresaba del trabajo, y a medida que pasaba el tiempo, yo me preocupaba, pues tu padre siempre llegaba temprano del campo. Movida por la desesperación, salí a buscarte, y cerca de la casa pude distinguir con la luz de la luna la silueta de un animal que parecía estar devorando algo. Yo traté de averiguar de lo que se trataba, y solo vi un animal similar a un perro muy grande que salía huyendo a toda velocidad de aquel lugar. Esa noche encontré los restos de tu padre, y de inmediato supe quién lo había hecho. Fue tu abuelo. Él era un nahual. Y lo sé, y lo sabía, porque su deseo siempre fue que yo siguiera con su herencia maldita, pues su madre fue quien le heredó el don del nahualismo. Yo nunca quise aceptarlo, y nunca me lo pudo perdonar. Después de sepultar a tu padre, decidí que lo mejor sería alejarme, que ya no era el mejor lugar para que tú crecieras. Confundida y sin saber qué decir, yo trataba de asimilar todo lo que mi madre me había dicho. Pero a esas alturas, y al ver que el cuerpo de mi abuelo estaba desaparecido, la verdad, todo aquello empezó a tener un poco de sentido. Esas pesadillas constantes, el alejamiento de mi madre y las evasivas que me daba. La verdad, tenía mucho miedo. Después llegó una señora muy anciana. Ella platicaba con mi madre, así que me acerqué y alcancé a escuchar que mi abuelo desde hace tiempo quería burlar la muerte. Cuando ella dijo eso, mi madre se persinó. Yo me acerqué aún más para escuchar mejor, y de nuevo la anciana dijo que le advirtió que eso era muy peligroso, que solo tenía hasta antes de la medianoche del Día de los Difuntos para hacerse de otro cuerpo. Mi madre, al escuchar eso, le dijo a la anciana que por eso quería que viniera ella. Creo que él la quiere, y es mejor que se vayan de aquí. Yo interrumpí diciendo lo mismo, y dije: vámonos de aquí, mamá. Subimos nuestras cosas, y para gran sorpresa, el carro no encendió, lo cual era ilógico, ya que era casi nuevo. La desesperación me atrapó, y algo sucedió, ya que a lo lejos, en los maizales, sentía que algo nos miraba, y tenía el presentimiento de que algo iba a pasar, y eso llenaba mi pecho. Alguien de esa casa fue por un mecánico, y para cuando éste vino, ya era tarde. El cielo se nubló, y parecía que la noche se venía más rápido. La anciana dijo: será mejor que se metan a la casa, cierren las puertas, cierren ventanas, y no dejen de rezar. Tienen que sobrevivir la noche. Arrepentida estaba de haber ido allá. La anciana se quedó afuera, tal vez para detenerlo. No lo sabía. Mi madre estaba hincada, rezando, y casi al borde del llanto. Una prima que ya había anochecido llamaba a la anciana de adentro de la casa, pero ésta no contestaba, y llena de preocupación, decidió salir a ver qué pasaba. Con miedo abrió la puerta. Las demás preguntaban si la anciana estaba ahí, a lo cual respondió que en medio del patio había un bulto que se movía. Mi madre le dijo: cierra la puerta, métete. Mi prima respondió que a lo mejor la anciana estaba tirada afuera y necesitaba ayuda.
Todos adentro mirábamos por la ventana, pero se veía muy oscuro. Solo la silueta de mi prima y ese bulto tirado en el suelo. Mi madre le gritaba preguntando que si qué era el bulto. Mi prima, al estar cerca, dio un grito de terror y corrió adentro de la casa. Entró. Todos preguntaban que si qué había visto, y ella no podía hablar. Parecía como si la lengua se le hubiera trabado. Ya la tensión era demasiada, por lo que acechaba allá afuera, y mi prima no dejaba de temblar, y los demás rezaban y lloraban al mismo tiempo. De pronto tocaron la puerta, muy fuerte. Mi madre preguntó que si quién es. Nadie contestaba. Después de nuevo volvieron a tocar, y esta vez se escuchó una débil voz. Era la de la anciana. Mi madre abrió la puerta, y allí en la entrada cayó la anciana. Rápido la metieron y la recostaron. Dijo: tu papá anda afuera. Yo lo quise detener, pero aún muerto es muy fuerte, y casi acaba conmigo el desgraciado. Se metió en un perro. Pero mira, él también se llevó lo suyo. Pero ya yo estoy muy vieja y apenas logré escapar. Él está desesperado, pero también desorientado. No se adapta. Pero no terminaba de contarnos cuando se empezaron a escuchar golpes muy fuertes de nuevo en la puerta. Alguien o algo la golpeaba a tal grado que ésta cedía poco a poco. Todos tomaron lo que pudieron, y parece que el miedo en esos momentos a algunos les da la fuerza. Mi madre fue una de ellas, y tomando un cuchillo, enfrentó su destino, pero sin dejar de soltar su rosario y sin dejar de rezar. La puerta se derribó, y tras caer, ahí estaba lo que nos estaba acechando. Era un perro, pero un perro muy enorme. Eran pocos los rasgos de aquel perro, y sus movimientos eran torpes, y un humo negro le salía por todas partes, y en cada pisada dejaba una huella como si de lodo negro se tratara. Se detuvo enfrente de todos nosotros, y una voz se escuchó, y dijo: vengo por ti. Mi madre respondió apenas muerta de miedo: no me voy a dejar. Pero la voz de nuevo se escuchó, y dijo: no, a la que quiero es a tu hija, quiero su juventud. Esas palabras le dieron aún más valor a mi madre, y parándose delante de mí dijo: ni muerta voy a dejar que te la lleves. El nahual se acercó más a ella, y otra voz se escuchó, y esta era de la anciana que dijo: el tiempo se terminó, viejo maldito. Y en ese momento la temperatura bajó demasiado. Se escucharon lamentos y ruidos extraños. Parecía que se acercaban todos ellos mientras la tierra vibraba. Luego el silencio llegó. Y tras eso la anciana dijo: ya todo acabó. El final, su propia maldad se lo llevó. Ahorita ha de estar sufriendo ese viejo terco. Y tú, mujer, vete mañana de aquí y nunca vuelvas. Hazlo junto con tu hija. Al día siguiente nos fuimos, y después contaron que los restos de mi abuelo los encontraron entre las milpas, los cuales no los enterraron, los quemaron. Después de eso las pesadillas cesaron. Creo que mi padre por fin descansa en paz. Y ahora, cada día de los difuntos, le ponemos un altar y lo recordamos como debe de ser. No cabe duda que el mal siempre está ahí. Tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, pero de algo estoy seguro, y es que siempre nos acecha. A veces queremos combatirla solos, pero desde mi experiencia, sé que es mejor hacer una alianza. Así es mejor para acabar con ella.
Cuando era niño, fui con mi padre de pesca a un río. Ya era tarde y nos divertíamos porque la pesca era abundante. La tarde era tranquila, sin nubes, con poco viento, un clima excelente. La sonrisa de mi padre al verme contento no se me puede borrar de mi mente. Pero las cosas felices no son para siempre. Bueno, eso dicen, y en parte tienen razón. En cuestión de segundos, aquella tarde se convirtió en el día más sombrío de mi vida. Increíblemente, lo que era felicidad se transformó en terror. No recuerdo exactamente lo que pasó, solo aquel ruido, como si un tronco viniera entre el monte rodando a gran velocidad. Venía hacia nosotros, nos embistió, y estoy seguro que antes de caer al agua, vi como una bestia enorme tenía del cuello a mi padre, y cómo éste acababa con él. Eso fue lo único que vi en ese momento. Yo me desvanecí y perdí la conciencia. No sé qué tanto tiempo el río me arrastró, y gracias a alguien que pasaba por ahí, me salvó. Él me arrastró hacia la orilla y me llevó a su casa. Recuerdo que me sentía dolorido y me dolía mucho la cabeza. Al abrir los ojos, estaba rodeado de varias personas. Lo primero que pregunté fue por mi papá. ¿Dónde está? Y de nuevo perdí el conocimiento. Al día siguiente, mi madre y hermanos me encontraron. Me llevaron a donde yo vivía y estuve una semana internado. Cuando me preguntaron por mi papá, les conté lo que vi, todo lo que sucedió, pero al ser un niño, nadie me creyó. El caso quedó así. Padre e hijo son embestidos por un tronco que los arrojó hacia el río. El hijo sobrevivió, pero el cuerpo del padre nunca fue encontrado. Se presume que se lo tragó el río. Así pasaron 17 años, y mi mente se hizo a la idea de que tal vez lo que vi aquel día solo me lo imaginé. Tal vez por el golpe en mi cabeza. Pero una mañana, viendo las noticias, todo aquella herida en mi mente, se abrió de nuevo. En las noticias decían que padre e hijo fallecieron a la orilla de un río cuando pescaban. Era el lugar donde había ido yo. Era exactamente donde pesqué cuando era niño. Pero a diferencia, decía que los cuerpos estaban ahí y que algún animal salvaje les hizo eso. Para ese entonces, yo ya había perdido a mi madre. Mi esposa me había dejado. No tenía hijos. Trabajé en el ejército, pero debido a una lesión en la pierna, me pensioné muy joven. Ahora, viendo las noticias, sabía que no me imaginé nada, y yo tenía que ir a vengar a mi padre. Y ahora estaba casi seguro que no fue un tronco. Era el momento perfecto, tal vez por no esperar nada de la vida, o tal vez solo ganas de venganza. Agarré algunas cosas y sin pensarlo, fui allá. La verdad, no sabía por dónde empezar. Lo primero fue ir al pueblo donde me habían encontrado aquel día. El señor que me había sacado del río lo tenía que encontrar. Tras un tiempo lo encontré. Ya estaba bastante mayor. Le platiqué que yo era el niño que sacó del río. Él dijo: sí, lo recuerdo. Y me dijo: ¿a qué has venido? De seguro este lugar no te trae buenos recuerdos. Yo le dije: exacto, señor. Por esos malos recuerdos estoy aquí, porque busco respuestas de aquel día. Él se quedó callado un momento y me dijo: mira, muchacho, ya lo pasado, pasado. Yo no te recomiendo que lo busques. No le busques 3 pies al gato. Ese día, Dios te dio una segunda oportunidad y debes aprovecharla. Yo le contesté muy seguro de mí: mire, señor, la verdad, si no puede ayudarme está bien. Igual voy a seguir buscando.
No tengo nada que perder. Y fe en Dios no tengo. Así que si sabe algo, se lo ruego y me lo diga. Y si no quiere, ahorita mismo me voy. Pues hay algo que sí sé, me dijo el Señor. Cada vez que hay sequía, nadie se acerca por esos lugares. Se dice que los animales bajan de los cerros cerca de los ríos, porque ahí hay alimento. Si quieres buscar venganza con los animales, tienes que ir arriba, allá en lo alto de los cerros, ya que este año no hay sequía. Es todo lo que yo te puedo decir, y es todo en lo que te puedo ayudar. Yo le di las gracias y salí de su casa. No caminé ni 20 metros cuando alguien se puso enfrente de mí. Me dijo: oiga, sé que anda preguntando cosas en el pueblo, cosas que la gente de aquí mejor lo deja así. Y yo, con mi modo de ser, le dije: ¿me está preguntando o me está amenazando? Él dijo: para nada. Creo que los dos buscamos lo mismo. A mí también me arrebataron a mi hermano y a mi sobrino. Ellos eran mi única familia y los dos fueron acabados en el río. Y parece que los dos buscamos venganza. Yo le dije que no, que esta venganza sería solo mía. Le dije: tengo adiestramiento militar y sé que tú me vas a estorbar. Así que seguí caminando. Y él me dijo: sí, pero no creo que tengas adiestramiento para cazar bestias. En ese momento yo me paré y le pregunté que sí qué sabía. Me dijo que en las afueras del pueblo había una persona que podía ayudar, y se decía que él intentó cazarlo hace muchos años. Se llama Héctor. Dicen que él lo vio, que no logró acabarlo, pero de milagro salió vivo. Él es la única persona que sabe algo de lo que buscamos. Y así los dos nos fuimos a buscarlo, pero al llegar no estaba. Así que nos sentamos afuera mientras nos fumábamos un cigarro. Afuera de su casa había colgados infinidad de objetos que parecían amuletos y otros huesos de animales. Después de esperar, el señor llegó. Traía 2 conejos, uno en cada mano. Nos preguntó que si qué se nos ofrecía, y le contamos todo. Él ni siquiera se sorprendió. Yo esperaba que nos dijera: váyanse, aléjense de aquí mejor. Pero fue al contrario. Nos dijo: he esperado por años que alguien viniera y me ayudara a cazar a ese demonio. Tengo años planeando cómo acabar con él. Tengo un plan. Sé que no va a fallar, pero necesito 2 buenos tiradores. Uno que le dé en el puro corazón y el otro en la frente. Y así no creo que se levante. La vez que lo enfrenté, yo me resbalé y caí por una barranca, y de milagro la conté. Y es que ese cabrón es muy rápido, pero por años logré crear un amuleto que lo hará lento. Ahí vamos a aprovecharnos. Ustedes le van a disparar, y yo me pondré el amuleto en el cuello. Eso va a ser lo primero que va a atacar. Solo tendrán algunos segundos para disparar. Aparte, llevo esta soga bendita que está curada desde hace muchos años. La verdad, el plan me parecía de locos, pero igual sé que podría tener una oportunidad. Así que nos marchamos al día siguiente. Aquel cazador siempre fue adelante y nosotros 2 atrás. Íbamos platicando. El otro hombre decía que el plan de aquel señor no era muy seguro y me preguntó que sí qué me parecía. Yo le dije que para mí estaba bien, que solo quería tenerlo de frente y vaciarle todo mi cargador. Le pregunté a don Héctor que cómo lo íbamos a encontrar y él nos dijo: no se preocupen, él nos va a encontrar a nosotros. Anduvimos 2 días enteros y fue la segunda noche que tuve la oportunidad de verlo. Nos turnábamos en la noche para descansar.
A mí me tocaba de 1 a 3 a.m., los tres alrededor de una fogata. Pero me quedé dormido por un instante y cuando abrí los ojos, ahí estaba parado frente a mí. El fuego lo iluminaba. No hacía ruido, solo me miraba y en sus ojos se reflejaba el fuego. Me quedé helado sin poder mover un solo dedo. Era de verdad, era imponente, y aún en 4 patas se veía enorme. Pero sucedió algo inesperado. Yo le apunté y lo tenía en la mira. Y cuando jalé el gatillo, el rifle se atascó. Él solo me miraba con esos ojos que penetraban el alma. Me miraba como retándome, me miraba desafiando, y de pronto se dio la vuelta y se fue. Se perdió en la oscuridad. Enseguida desperté a mis compañeros y les dije lo que sucedió. Don Héctor dijo: «Este maldito está jugando con nosotros. Si hubiera querido, nos hubiera atacado aquí. Ahora nos quedaremos abajo de un árbol, 2 abajo y 1 arriba. El que estaba arriba va a tener la soga, y rueguen porque me ataque a mí primero. Solo tengo un amuleto. Yo tenía planeado cazarlo, pero ahora él nos está cazando a nosotros». Ya no tuvimos que caminar. Ahora solo tocaba esperar, y le pregunté a don Héctor de dónde provenía esa bestia. Él me dijo que esa bestia era muy antigua, más vieja que la Revolución. Él aparece muy pocas veces. A veces se acerca a los pueblos. Dicen que una vez unos forajidos se escondieron por estos lugares. Eran 18 y ninguno regresó de aquí. Esa bestia es un nahual. Hay 2 tipos de ellos: los que se transforman en animal y pueden regresar a su forma humana, o como este, que nació nahual, que ya probó la carne humana. Estos así se quedan, y son una bestia pura. El otro acompañante le dijo: «Esto está mal. ¿Cómo vamos a saber cuándo nos va a atacar? Mira, muchacho, este cabrón está enorme. Y mira a tu alrededor, está lleno de ramas secas. Aparte, yo llené el lugar alrededor de más ramas. Es como una alarma. Yo voy a saber cuándo venga. Solo que la cuerda debe estar muy bien amarrada. Asegúrense de lazarlo al brincar del árbol». El ambiente ya estaba muy tenso. Yo no soltaba mi rifle por nada del mundo. Don Héctor dijo que fue un error muy grande no bendecir aquel rifle. Yo me culpaba por no haberlo probado antes, pero en fin, ¿yo qué iba a saber? De pronto se escuchó un crujir de ramas. Nos preparamos para todo. Yo estaba abajo con don Héctor y el otro acompañante arriba del árbol. Don Héctor rápido se acercó al tronco del árbol y me dijo: «Tú te vas a tirar al suelo. Le vas a apuntar». Y en ese momento supe que don Héctor iba a hacer la carnada, pero sentía que algo no andaba bien. En eso la tierra cimbró, cuando aquel demonio de un salto cayó cerca de nosotros, parado en sus 2 patas traseras. Era enorme, y en efecto, atacó a don Héctor. El nahual lo tomó del cuello, y el amuleto funcionó. El nahual cayó de rodillas, y de arriba del árbol también el compañero le cayó con la soga, lo lazó, y todo salió a la perfección. Solo por un pequeño detalle: mi rifle falló de nuevo. El nahual se recuperó rápidamente, se levantó, y éste aventó a don Héctor contra el árbol. Él lentamente caminó hacia mí. Juro por Dios que en ese justo momento recé por mi vida, cosa que ya no hacía, y le pedí a Dios que esta vez sí pudiera disparar. Pero esto fue demasiado rápido. Aquella bestia me tiró un zarpazo y le dio al rifle, y yo caí al suelo. De la nada salió don Héctor y lo lazó.
Al mismo tiempo, hacía fuerza para detenerlo detrás de él, abrazándolo. Me dijo: dispara. Yo dudé, porque sabía que podía herir a don Héctor. Él me gritaba: dispara, muchacho tonto, jálale el gatillo. Y por fin lo hice. El otro muchacho también disparó en la cabeza. Le dio 2 veces y así acabamos con él. Pero desgraciadamente, don Héctor estaba sangrando. Aquel disparo había atravesado la bestia y él también cayó herido. Me acerqué a verlo y le dije: lo vamos a llevar rápido para que lo curen, no se preocupe. Pero él me dijo: no te preocupes, muchacho, yo no voy a llegar ni a 100 metros. Aparte, quiero que me entierren aquí. Yo no tengo a nadie. Este era mi sueño de ver muerta a esta maldita bestia. Solo les voy a pedir un gran favor. Digan en el pueblo que yo lo casé, que yo acabé con él. Y esas fueron sus últimas palabras. Cuando llegamos al pueblo contamos lo sucedido y les enseñamos la cabeza que por alguna razón ésta se había encogido. Todos dijeron que había sido un coyote y que el viejo Héctor había perdido la vida. Así se quedó, desgraciadamente. No se convirtió en un héroe. Cada quien tomó su camino, y yo de algún modo estaba agradecido por haber tenido 2 oportunidades de sobrevivir en aquel lugar y por haber obtenido fe, la fe de vuelta y las ganas de vivir. A veces la gente con dinero hace uso de la maldad, la toma y se aprovecha para enriquecerse más. A mis 22 años, yo estaba casado con mi hermosa esposa. Era una de esas mujeres que tiene algo que atraen. Aunque teníamos 4 años de casados, no habíamos podido tener hijos. Los 2 sí éramos pobres, pero aunque ella pudo haberse casado con alguien con más dinero, me eligió a mí, un hombre sin mucho futuro. Yo provenía de una población y fui criado por mi abuelo. Yo sobresalía por ser un hombre muy fornido y me veían diferente. De ahí el por qué mi esposa se fijó en mí. Tal vez fue por eso, pero el destino me guardaba una sorpresa. Mi mujer se llamaba Margarita, y ella siempre me decía: Dios te va a ayudar a salir adelante, porque eres un hombre muy responsable y muy trabajador. Al pueblo había llegado un hombre muy rico llamado Álvaro. Había comprado la hacienda más grande y venía solo. Decía que 2 perros enormes era lo único que lo acompañaban y que vestía totalmente de negro. La hacienda tenía una mina abandonada que nunca dio muchas riquezas. Yo recuerdo un día muy lluvioso. El cielo no mostró ningún rayo de sol. Los gallos no cantaron, los perros no ladraron, y todo el pueblo parecía callado. En el pueblo se corrió el rumor de que en la hacienda estaban ocupando gente que quisiera trabajar, así como gente para la mina también. En esos días yo estaba con mi compadre en una cantina y él me dijo: Jacinto, hay que ir a pedir trabajo ahí. Dicen que los que entren a la mina les van a pagar muy bien. Yo sé, compadre, que no le ha ido muy bien. Esta es una oportunidad para usted. Y le voy a decir otra cosa, compadre. Un día su mujer se puede fijar en alguien más. Ella es muy bonita y la verdad, usted le ofrece muy poco. Se lo digo con todo respeto, de hombre a hombre. Y aunque lo ame, el diablo siempre mete las manos. Esas palabras me llegaron. Y así tomé el trabajo. De inmediato se lo hice saber a mi mujer, y ella me dijo: pero una mina, Jacinto, eso es muy peligroso. Y yo le dije: mira, mujer, lo hago por ti, para darte una vida mejor. Ella solo me respondió: ay, Jacinto,
Yo no ocupo que me des una vida mejor. Yo ocupo una vida larga contigo, una vida para siempre. Me dio gusto que me dijera eso. Pero aún así, entré a trabajar en aquella mina. Los meses pasaron y yo llegaba muy cansado después de trabajar más de 10 horas adentro de la mina. A Margarita, mi mujer, le daba tristeza, pero ahora yo traía más dinero, más alimento, y aquella casa fue mejorando. Un día trabajando en aquella mina, estaba solo, y solo escuchaba el ruido de mis herramientas contra la roca. Me quedé a oscuras por un momento. La lámpara se había apagado, y escuché un susurro que me dijo: «Da 3 golpes más». Se me heló la sangre, y en segundos la lámpara se prendió de nuevo. Con temor, pero con curiosidad, di 3 golpes más, y empecé a gritar: «¡Encontré algo! ¡Encontré algo!». Todos corrieron a ver qué había encontrado, y era una veta de oro. En días, aquella mina olvidada pasó a ser el centro de atención en toda la zona. El dueño me invitó para darme una recompensa y también para cenar a su propia casa. Yo le di la buena noticia a mi esposa y ella me dijo: «Ay, Jacinto, qué vergüenza ir a comer con esa gente de dinero». Yo le respondí: «No te preocupes, vieja, ten este dinero y cómprate ropa. Vas a ver que nuestra suerte va a cambiar y en un descuido salimos de pobres». Cosa curiosa, pero al darse la noticia de que la mina estaba repleta de oro, en el pueblo pasaron cosas raras. Encontraron animales que estaban sin vida en las orillas. Las plantas parecían enfermas. Pero poco nos importó, porque con la llegada del oro sabíamos que cosas buenas llegarían al pueblo también. Esa noche, los dos fuimos hacia la hacienda. Nos abrieron la puerta y en la mera entrada estaban esos 2 perros negros, muy enormes, cuidaban la casona principal. Entramos y pasamos por un lado de ellos. Los perros solo nos miraron fijamente, pero sin levantarse de donde estaban echados. Cuando pasamos, mi mujer no dejaba de mirar todos aquellos lujos, hasta llegar al comedor donde el patrón Álvaro nos esperaba. Sentados en aquella mesa enorme llena de alimentos, don Álvaro nos saludó y nos dijo que nos sentáramos. Don Álvaro era un hombre que tan solo con verlo imponía. Si eras hombre, pensabas en respetarlo, y si eras mujer, deseabas saber más de él. Don Álvaro me felicitó por haber encontrado esa veta de oro que les traería muchas riquezas, y también me felicitó por tener una mujer tan hermosa a mi lado, cosa que yo no sabía si sentirme feliz o celoso. Los 3 empezamos a cenar, aquellas delicias que jamás imaginamos comer. Al terminar, don Álvaro me dijo: «A ver, dime, ¿qué hace buscando un hombre como tú tesoros en una cueva, teniendo uno en tu casa?». De nuevo me incomodé. Mi mujer no sabía si sentirse halagada o molesta. Era una situación muy incómoda. Margarita le respondió: «Él es un hombre muy trabajador que se esfuerza para darme una vida mejor, y si alguien iba a encontrar algo en esa mina, iba a ser mi Jacinto». Don Álvaro dijo: «Y por eso lo voy a premiar. Quiero que los 2 se vengan a vivir al lado de la casona, y que Jacinto sea el encargado de los trabajadores de la mina». Aceptamos, y a los días nos fuimos a vivir ahí. Yo todo el día estaba ocupado en la mina. Es cierto que ya no me mataba trabajando adentro, pero el trabajo me alejaba más de mi mujer. Un día don Álvaro visitó a Margarita. Ella se sintió incómoda al saber que él le tocó su puerta. Ella le abrió y don Álvaro le dijo: «¿Me dejes entrar?». Margarita respondió: «No, don Álvaro, ningún hombre entra en mi casa si mi marido no está». Don Álvaro solo sonrió y dijo: «Usted tiene razón. Solo quería platicar, pero respeto lo que decida usted».
Margarita, al cerrar la puerta, se recargó frente al espejo y por un segundo vio que una sonrisa no era de ella. Retrocedió asustada, pero pensó que solo fue su imaginación. Ese día todo el pueblo estaba estremecido, porque un crujir en la tierra se sintió en todas partes. Lo que vino a la mente de toda la gente fue la mina, porque a esa hora mucha gente estaba trabajando, y pronto se supo que la tragedia había ocurrido. Varios hombres habían quedado aplastados o atrapados. Don Álvaro de inmediato me llamó. Me dijo que rindiera cuentas. Muy enojado, me preguntó que si qué había sucedido, mientras sus 2 perros enormes estaban al lado de él. Yo respondí que fue un derrumbe, que eso no se podía evitar. Don Álvaro me dijo: tú eres el responsable. ¿Por qué no tomaste medidas para mantener a la gente a salvo? No te estoy echando la culpa, pero como tal, vas a tener que responder por todas las personas que puedan estar ahí. Pero eres mi trabajador y yo te voy a proteger. Mira, ocupo que desaparezcas, que te vayas y yo voy a arreglar las cosas. Está bien, don Álvaro. Solo agarraré unas cosas y me voy a ir con mi esposa. Él me dijo: no, debes irte ya. Yo le voy a avisar a tu mujer. Mira, toma este dinero y vete lo antes posible. Ya te andan buscando y no quiero que te vayan a encerrar. Yo le dije: pero don Álvaro, no puedo irme y dejar a mi esposa. Él me respondió: si te la llevas, te va a estorbar. Te van a atrapar y te van a echar a la cárcel. Y ahí sí, no la vas a volver a ver. Yo mandaré por ti cuando todo se calme y arregle todo. Yo, lleno de ignorancia y asustado, me fui a esconder lejos, a la casa de mi abuelo. Margarita estaba con el Jesús en la boca y con una angustia porque pensaba que yo estaba dentro de la mina. Y es que por la tarde, don Álvaro fue a la casa a darle la noticia a mi mujer de que yo había muerto. Tocó la puerta y Margarita abrió. Le dijo: pensé que había quedado claro que usted no podía venir aquí sin la presencia de mi esposo. Don Álvaro le dijo: disculpe, pero tu Jacinto estaba dentro de la mina y no lo encontramos por ningún lado. Margarita dijo que gritó de dolor y dijo: no puede ser, mi Jacinto no, dígame que está mintiendo, sin él yo me muero. Él le contestó: haremos lo posible para encontrar y sacar a toda la gente. Yo solo quería venir a darle la noticia yo mismo, por lo mucho que los aprecio. Los días pasaron, y lo único que Margarita veía salir de la mina eran los hombres que habían quedado ahí. Ya estaban muertos. Desconsolada, poco a poco se perdían las esperanzas. Yo, sin saber lo que pasaba, llegué a la casa de mi abuelo y él me dijo: mijo, ¿qué haces aquí? Pensé que nunca vendrías a verme. Pues tristemente, no es por eso, le dije. Abuelo, tengo problemas. Y ahí le conté todo lo que había pasado. Mi abuelo me dijo: algo no me gusta, hijo, algo está mal. Mi instinto me lo dice, pero no me hagas caso. Ya estoy viejo y aparte soy muy desconfiado. Quédate los días que quieras. Al día siguiente, don Álvaro llegó a la casa de Margarita. Antes de tocar, escuchó que ella se estaba bañando. En los ranchos, los baños regularmente están en el patio, sin techo, y desde un árbol la espiaba. Margarita sintió esa mirada sobre ella, y cuando volteó, arriba de ese árbol estaba un enorme pájaro, y ella juró que tenía rasgos humanos. En ese momento no supo que era don Álvaro, pero ella igual se asustó, salió rápido y se metió a la casa. Margarita un día escuchó a 2 personas murmurar. Una noche antes del derrumbe, a don Álvaro lo habían visto meterse en la mina, iba solo. A ella nunca se le hizo de confianza ese hombre, así que corrió a la hacienda a visitarlo. Él la recibió
y le dijo: «¡Qué hermosa sorpresa, Margarita! ¿A qué debo el honor?». Ella le contestó: «He escuchado rumores de que lo vieron entrar a la mina una noche antes del derrumbe. Usted tiene algo que ver con eso, porque yo no soy tan taruga como mi Jacinto. Yo he visto muchas de sus intenciones, así que hoy mismo yo me voy a ir de aquí, y ojalá que nunca hubiéramos venido aquí». Ese día, antes de que quisiera irse Margarita, cayó una de las tormentas más grandes vistas en el pueblo, y ella no se pudo marchar. Lejos de ahí, mi abuelo y yo estábamos dormidos, y como a las 3 de la mañana, mi abuelo me despertó. Me dijo: «Jacinto, no hagas ruido y ven». Nos acercamos a una de las ventanas, y al llegar a ella me dijo: «Mira lo que está ahí». Vi 2 ojos brillar en la oscuridad y pregunté: «¿Qué es eso, abuelo?». Él me dijo: «Algo con lo que nunca te querrás topar». Tenía 50 años que no veía uno, y eso no es todo. En el patio trasero anda otro. Son nahuales y vienen a buscarte, porque a mí no creo. Mira, toma este machete y agarra este escapulario». Cada quien agarró un machete y lo enredamos. Mi abuelo me dijo: «¿En qué estás metido, Jacinto?». Yo sabía que algo andaba mal. «Mejor voy a tomar mi rifle y voy a bañar estas balas con agua bendita». «¿Por qué haces eso, abuelo?», yo le pregunté. «Para que no se ceben las balas. Con uno tendríamos una oportunidad, pero con 2 lo dudo. Tenemos que separarlos o atacarlos al mismo tiempo. Voy a abrir la puerta, Jacinto, y te vas a poner en medio de ese poste en medio de la casa. Eso te va a servir para que no te alcancen a tocar. Pero antes, atranca la puerta de atrás». Yo estaba temblando de miedo mientras mi abuelo abría la puerta. En cuanto lo hizo, el nahual entró. Lo vi venir de frente y en segundos ya estaba casi frente a mí. El barrote que tenía enfrente me protegió, y de suerte logré darle un machetazo en su pata. Este retrocedió, y mi abuelo lo tuvo a quemarropa, disparándole. El otro se le echó encima, pero lo detuvo con el rifle. Se lo metió en la mandíbula. Los 2 estaban tirados en el suelo, y yo no dudé ni un segundo, y le di con el machete. Me resbalé cayendo al suelo, junto con el nahual. Mi abuelo me dijo: «No te confíes, termina de una vez, arráncale todo». Ya todos cansados, me dijo mi abuelo: «Ahora sí vas a contar qué hiciste para que estas 2 bestias te siguieran hasta acá». «De veras, abuelo, no hice nada, pero estos perros son del patrón. Y ahora, como dice usted, eso sí está mal. Si tu patrón los envió, él debe ser uno, y más fuerte que ellos. Una vez casi desaparecen todos los hombres de un pueblo, queriendo solo acabar con uno. Estos que acabamos no son más que solo bestias sin mucha inteligencia, pero tu patrón sí podía mandar a estos. Es uno de los peligrosos. No lo vas a poder enfrentar ni tú ni 10 hombres. Tienes que ser inteligente, espiarlo. Algún día se va a convertir en bestia y dejará algunos de sus órganos, y cuando vuelva, en ese momento acabas con él, y solo así vas a poder hacerlo». Yo volví al pueblo, sin avisarle a nadie, y estuve vigilando la casa, y pude notar que salía de ella en las noches una bestia convertida en ave. Todos los días iba a ver a mi esposa bañarse, pero noté que cada vez que lo hacía, este pájaro se paraba en un árbol seco y de ahí espiaba. Al día siguiente, Margarita entró a bañarse de nuevo. El ave estaba ahí. Rápido entré a la hacienda, y como sus guardias ya no estaban, ahí en una silla estaba un cascarón asqueroso, con varios de sus órganos. Estaban desprotegidos,
Yo los destrocé por completo, y cuando el ave regresó de inmediato, entró y me vio ahí. A un lado de mí estaba todo lo que quedaba. Este empezó a tratar de convertirse en humano. Al final solo vi cómo se retorció, cómo se ahogaba, y quedó un cuerpo sin forma definida, tirada en el piso. Antes de irme, tomé lo que más pude de oro. Corrí a buscar a mi esposa, y ella me dijo: Jacinto, estás vivo. ¿Dónde estabas? Yo le dije: en la mina. Creo que me dieron por muerto, pero logré salir. Unas personas me cuidaron, y ahora regresé por ti. Pero ¿sabes qué? Tenemos que irnos muy lejos. Cuando estaba en la mina, me hice de algo de oro, y quiero empezar una vida lejos de aquí. Margarita y yo nunca volvimos a ese lugar. En el pueblo se dijo que don Álvaro dejó un cadáver de alguien, que era un muerto de la mina, y se llevó su oro, que no le pagó a nadie, y que estafó a muchos en el pueblo. Y si quieres escuchar más historias de nahuales en este canal, encontrarás muchísimos. Les mando saludos y bendiciones a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.